Vietnam. Todos creen conocer su guerra. Los helicópteros Huey, el rugido de los bombardeos, la jungla ardiendo. Pero detrás del frente, bajo la lluvia y el fuego, existió otro ejército. Silencioso, invisible y formado por mujeres. En la ruta Ho Chi Minh, más de 138.000 jóvenes voluntarias sostuvieron el pulso del país entre la montaña y las balas. En el sur, miles se alzaron en el llamado Ejército del Pelo Largo, donde las trenzas eran símbolo de rebeldía y los brazos de resistencia. Mientras los hombres empuñaban fusiles, ellas cavaban trincheras, transportaban municiones, curaban heridos o levantaban pueblos enteros bajo las bombas. Sus nombres quedaron fuera de los manuales, pero su historia atraviesa la misma raíz de la victoria vietnamita. Esta es la guerra contada por las mujeres que la hicieron posible. A lo largo de las montañas Truong Son, donde la jungla se abría paso entre la niebla y la guerra, miles de jóvenes vietnamitas cargaban picos, palas y sueños. Eran las voluntarias de la ruta Ho Chi Minh, y su misión era sostener abierta la arteria que mantenía con vida a un país partido por el fuego. La mayoría tenía entre 17 y 24 años. Venían del campo, de aldeas donde apenas se conocía la electricidad, y partían dejando a sus padres llorando en el umbral. No marchaban por la gloria, sino porque creían que la independencia valía cada gota de sudor. Their permanent and never-ending mission was to repair, consolidate, build and rebuild the 16,000-kilometer network of roads, paths, bridges and tunnels that made up the legendary Ho Chi Minh Trail. En los pasos de Mu Hia y A Luoi, cada amanecer comenzaba con el mismo ritual. Explosiones a lo lejos, caminos cubiertos por cráteres y árboles ardiendo. Nguyen Thi Kim Hue, una de las veteranas más recordadas, lideraba un pelotón que reparaba rutas bajo fuego constante. Cuando un avión estadounidense bombardeaba de día, ellas esperaban que el suelo dejara de temblar y salían a trabajar de noche. Quitaban escombros, desenterraban camiones, detonaban bombas sin explotar. Cada tramo reconstruido podía ser destruido de nuevo al amanecer, pero eso no les importaba. Continuaban adelante con su ciclo de fatiga infinita y de coraje sin límites. Vivían en cuevas, madrigueras o refugios hechos con hojas de palmera. La humedad les devoraba la piel y los mosquitos la sangre. La malaria, la disentería y el hambre eran tan letales como las bombas. The women who lived in the jungle were very exposed to disease. They were infected with malaria more rapidly than the men. They also had specifically feminine illnesses, and then there were leeches and mosquitoes. It was a very hard life for the women. When they arrived on the trail, they all had very good skin, but when they returned home, they'd lost their hair. Para sobrevivir, hervían raíces, cazaban ranas, improvisaban remedios con cortezas o ungüentos. Cuando una compañera moría, la enterraban al borde del camino con una tabla de bambú y una flor silvestre. Luego seguían avanzando. Al caer la noche, el rugido lejano de los B-52 hacía vibrar la tierra. En esos momentos, las voluntarias se recostaban en el suelo y susurraban plegarias o canciones populares que hablaban de amor y de arrozales. Su fuerza era la unión, una hermandad nacida del peligro y la esperanza. En las filas del cuerpo de jóvenes de choque, las mujeres no solo reparaban rutas, sino que eran mecánicas, enfermeras, desactivadoras de bombas, cocineras y líderes. De las 138.000 voluntarias,
Miles quedaron en la selva, sin tumba ni nombre. Pero su labor permitió que las columnas de suministros siguieran fluyendo hacia el sur. Esa era la gran victoria. Ahora bien, en el sur, la guerra adquirió otro rostro, el de mujeres con trenzas, pañuelos y fusiles que mezclaban la suavidad del arroz con la dureza del acero. Ellas fueron conocidas como el Ejército del Pelo Largo, un nombre que surgió entre risas y asombro, pero que pronto se convirtió en símbolo de desafío. No se escondían. Combatían con el cabello suelto al viento como una bandera de identidad. Nguyen Thi Dinh, campesina de nacimiento y estratega por instinto, fue su líder más célebre. Se unió a la resistencia desde la adolescencia, organizó las revueltas de Ben Tre y ascendió hasta convertirse en general del Frente Nacional de Liberación, más conocido como el Viet Cong. Su táctica combinaba lo político y lo militar. Las mujeres no solo empuñaban armas, también movilizaban pueblos, difundían propaganda, tejían redes de inteligencia. En los mercados enviaban mensajes ocultos entre cestas de frutas. En los templos convertían las oraciones en reuniones clandestinas. En los arrozales escondían municiones bajo los granos. Y mientras tanto, entrenaban para el combate. El sur ardía. En aldeas como Tra Vinh y Long An, las milicias femeninas patrullaban de noche y defendían los caminos de día. Algunas manejaban cañones antiaéreos, derribando helicópteros con suma precisión. Otras eran enfermeras que operaban con cuchillos de cocina y linternas de aceite. Durante la ofensiva del Tet en 1968, escuadrones enteros de mujeres participaron en ataques coordinados. Tomaron posiciones urbanas y resistieron durante días, mientras el enemigo creía enfrentarse solo a los hombres. El coraje femenino también se expresó en las calles. Las monjas del templo Ngoc Phong en Saigón encabezaron protestas contra el gobierno y las tropas extranjeras. Las campesinas, cansadas de los abusos, se unían a las columnas guerrilleras con sus hijos a la espalda. Muchas eran viudas antes de los 20, pero seguían peleando, convencidas de que la independencia también era una forma de justicia. El Ejército del Pelo Largo fue un ejército dentro del ejército, una revolución dentro de la revolución. En su resistencia se mezclaron el patriotismo, la venganza, el amor y la pérdida. En una guerra hecha por hombres, ellas demostraron que el valor no tiene género e incluso que podían ser tan brutales como cualquiera. Y en ese caso, los veteranos estadounidenses recuerdan a la combatiente conocida como Apache. Their job was to hunt and find us. Normally, the Viet Cong would kill the Marine, steal the shoes, or whatever else that they needed of his equipment. But the Apache was very sadistic. Anything to cause excruciating pain. And the more severe and vicious the torture, the better. Así la historia también se escribió con trenzas cubiertas de polvo y sangre, mientras las explosiones sonaban de fondo. Y es que la guerra aérea transformó Vietnam en un infierno visible desde el cielo. Más de 7 millones de toneladas de bombas cayeron sobre su territorio, arrasando con aldeas, cosechas y montañas. Pero para las mujeres del norte y del centro, aquello significó una rutina de supervivencia. Las voluntarias del Cuerpo de Jóvenes de Choque sabían leer el sonido de los motores.
Distinguían un B-52 por su rugido grave y un F-105 por su silbido más corto. Sabían que cuando el aire se detenía, era momento de correr. En los puestos de la ruta Ho Chi Minh, las explosiones eran diarias. De 16 en mi pelotón murieron 10, recuerda una veterana. La muerte era una presencia constante, casi doméstica, que se aceptaba con una mezcla de tristeza y obstinación. Pero las bombas no fueron el único horror. A partir de 1962, Estados Unidos roció millones de litros de defoliantes químicos, siendo el más conocido el Agente Naranja. Su objetivo era despejar la jungla y destruir cosechas. Their purgatory lasted for 8 years, an incessant deluge of bombs, chemical weapons, and napalm. Aquella sustancia cargada de dioxinas quemaba la piel y dejaba la tierra estéril. En las aldeas, las mujeres encontraban sus cultivos muertos, los ríos envenenados y los cuerpos cubiertos de llagas. Muchas sufrieron infertilidad, abortos espontáneos o enfermedades que las acompañaron de por vida. Aún hoy sus hijos y nietos nacen con malformaciones, herederos involuntarios de un veneno invisible. En el norte, las fábricas se trasladaron bajo tierra y los hospitales se camuflaron entre arrozales. Las mujeres fueron el soporte de ese sistema. Manejaban la producción de armas, cocinaban para los batallones, cuidaban a los heridos y entre alarma y alarma, cultivaban el arroz que alimentaba al país. Se calcula que hasta el 70% de la comida durante los años más duros fue producida por mujeres. La consigna que se repetía en Hanoi lo decía todo: más sudor en el norte para menos sangre en el sur. Era una frase amarga, pero cierta. Mientras las bombas caían, ellas mantenían vivo al país con el sudor, con la tierra y con una fe inquebrantable en la victoria. Bajo la lluvia de napalm, la resistencia tenía rostro femenino. The war was a cemetery for 1.5 million Vietnamese and for 58,000 American soldiers. The trail was a winding veil of pain and suffering that still afflicts the tens of thousands of volunteers. And peace was but an unworthy mother to the daughters who returned weakened, diseased, and wounded. Having sacrificed their youth for the cause, they did not know they would also sacrifice their womanhood. Finalmente llegó la paz. Pero cuando los disparos se apagaron y los helicópteros se fueron, muchas mujeres descubrieron que la victoria no las incluía. Regresaron a pueblos arrasados, a tierras empobrecidas, a hogares donde nadie las esperaba. Algunas habían perdido a toda su familia. Otras volvían con heridas invisibles, enfermas por el agente naranja o marcadas por la desnutrición. Durante años, muchas fueron consideradas poco deseables para casarse. Se decía que la guerra las había endurecido, que las había vuelto distintas. We were at the heart of the war, and after every bombing raid, we had to start rebuilding everything again. What we endured back then affected us deeply and still does today, because when we came back to our villages, we were no longer eligible for marriage, and so in terms of a family, we were less fortunate than the women who had never gone away. En aldeas como Ninh Binh, las veteranas recuerdan la soledad del regreso. Dormían en casas medio derruidas, cultivaban arroz con piernas mutiladas por minas o con manos deformadas por quemaduras. Algunas escondían sus cicatrices bajo pañuelos, avergonzadas. La sociedad que habían defendido con el cuerpo no siempre supo reconocerlas. Sus nombres se diluyeron en el anonimato, eclipsados por los héroes uniformados.
El reconocimiento llegó tarde en forma de pequeños monumentos y conmemoraciones. A veces un retrato en una escuela y en ocasiones una medalla entregada a una anciana en silla de ruedas. En el sur, la transición fue aún más dolorosa. A la confusión del final se sumó el drama de la Operación Baby Lift, en la que miles de niños fueron separados de sus madres y enviados al extranjero bajo la etiqueta de huérfanos de guerra. Detrás de cada vuelo había mujeres que buscaban desesperadas a sus hijos sin obtener respuesta. Algunas pasaron décadas escribiendo cartas a orfanatos de Europa o Estados Unidos, intentando rastrear un nombre o una foto. A pesar de la paz conseguida, muchas siguieron luchando. Nguyen Thi Binh, la misma que negoció los acuerdos de París, se convirtió en símbolo de esa nueva etapa. La diplomacia como continuación de la resistencia. Otras se volcaron a la docencia, a los sindicatos, a las cooperativas agrícolas o a las organizaciones de veteranos. Hoy algunas de aquellas mujeres viven en aldeas reconstruidas, otras en la memoria de un país que empieza a escucharlas. Dicen que no pelearon por gloria, sino por dignidad. Que cuando los aviones regresaban, ellas no pensaban en el miedo, sino en la tierra. Su mayor victoria fue haber sobrevivido, porque el final de la guerra no trajo descanso, pero sí una certeza. Sin ellas, Vietnam no habría renacido. Sin esas mujeres, la historia de Vietnam habría sido otra. La ruta Ho Chi Minh no habría latido, las aldeas no habrían resistido y el país no habría tenido alimento ni voz. Ellas fueron el motor silencioso de la guerra y la savia que sostuvo la victoria. Y sin embargo, durante décadas, sus nombres quedaron fuera del relato oficial, disueltos entre el polvo y el silencio. Ahora sus rostros vuelven en retratos, museos y testimonios que corrigen la memoria. Porque en cada tramo de aquella guerra, en la ruta, la selva y la ciudad, hubo una mujer sosteniendo la patria. De esta forma llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.